En la segunda parte vamos a crear un nuevo package, ¿vale? Entonces en este nuevo package vamos a crear un nuevo package que se va a llamar vista, ¿ya? La vista, básicamente, ¿qué vamos a crear en esa vista? De acuerdo a lo que nosotros tenemos acá, aquí, de hecho, era ahí. En esta vista que vemos acá, ¿cierto? Tenemos una ventana que es un JFrame, ¿vale? En esta ventana, fíjense que hay un atributo, ¿ya? Pero este atributo debe ser especial. ¿Por qué razón? Porque todos los componentes que tenemos acá son algunos módulos y esos módulos también son otros componentes que no son JFrame, ¿vale? Son JInternalFrame. ¿Qué es lo que vamos a explicar primeramente en esta primera parte? Cómo vincular estos módulos, ¿vale? Por lo tanto, vamos a fijarnos en la imagen de acá, porque nosotros lo primero que vamos a hacer es explicar cómo crear un menú, cómo crear un desktop pane. ¿Por qué necesitamos crear un desktop pane? Porque estos módulos que nosotros vemos acá se van a cargar en el desktop pane, ¿vale? Y lo otro es que vamos a crear las ventanas, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a explicar es esa parte. O sea, vamos a ir por parte en este segundo desarrollo porque son muchos los pasos que hay que ir trabajando, ¿ya? Entonces, la idea es que no quede tan extenso el video y que sí sea ordenado en términos de cómo debemos llevar a cabo la resolución del problema. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear una ventana, ¿ya? Entonces, fíjense bien, vamos a crear un nuevo JFrame, ¿vale? Vamos a crear un nuevo JFrame que le vamos a llamar ventana, ¿vale? La ventana, lo primero que vamos a hacer ahora en la ventana, no vamos a definir atributos ni nada todavía, ¿ya? Vamos a definir cómo unir los componentes, ¿ya? Entonces, la ventana que nosotros tenemos acá, ¿ya? Vamos a, primero, en los controles, de hecho esto lo voy a sacar, ahí. En los controles vamos a ir a la categoría de Swing Menús, ¿vale? Que es esta de acá. En la categoría de Swing Menús vamos a arrastrar un menú bar, ¿ya? Si nosotros lo seleccionamos, el menú bar, lo pinchamos, crea una barra de menú, ¿ya? Ahora, esta barra de menú se compone de menús y se compone de ítems de menús, ¿ya? Nosotros, ¿qué deberíamos trabajar? Vamos a trabajar con una opción solamente que es el file. Si yo lo selecciono, yo puedo cambiarle el texto también, ¿vale? Por ejemplo, edito el texto y le vamos a poner a este operaciones, ¿ya? Ahí. Si nos fijamos en la imagen, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Esa parte de ahí. Ahora, ¿qué necesitamos? Agregar todas las opciones, ¿ya? Y esas opciones, nosotros lo que debemos hacer es agregar un menú ítem. Muchos se confunden y empiezan a agregar menús, pero cuando uno agrega un menú, en el fondo agrega un subelemento. No sé si se han fijado a veces que cuando uno, esto mismo, miren, esos son submenús, ¿vale? Mientras que estos son menú ítem. Todo esto que vemos acá es menú ítem, y cuando yo agrego un menú, me lo guarda pero con una flechita ahí, ¿vale? Entonces lo que nosotros vamos a trabajar son con menú ítem. Si yo pincho en el menú ítem, fíjense que lo arrastro y cuando se coloca, fíjense que se segmenta la línea, cuando se segmenta, ahí lo pincho, ¿vale? Vamos a agregar ¿cuántos son? Son 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Entonces, vamos arrastrando uno por uno. Puede ser ahí. Y ahí, ¿vale? Ahora, una vez que tenemos los ítems, yo puedo seleccionar el primero y le cambio el texto que se va a llamar nuevo, ¿cierto? El segundo se va a llamar buscar
por ID. El tercero se va a llamar buscar por categoría. El cuarto se va a llamar cambiar precio. Y el último se llama ver juegos. ¿Vale? Ahí. Si uno aprieta 2 veces eso no pasa nada, ¿verdad? Si uno aprieta 2 veces eso, o si lo apretaron, ¿cierto? En el fondo vamos a tener que programar los eventos ahí. Si le hace doble clic uno lo que debe hacer es llamar al módulo ver juegos. ¿Vale? Que lo vamos a explicar ahora. Vamos a hacer tranquilo, no hay problema. Había una opción acá, déjenme ver si es esta. No. Había una opción, pero por último después la vemos. ¿Sí? Ya. No importa. Ahora, este edit de acá lo podemos borrar, ¿vale? Porque en el fondo no está de más. Ahora, esto es importante porque lo que debemos hacer ahora es agregar un contenedor, ¿ya? Y ese contenedor vendría siendo en la sección de Swing Container, ¿ya? En la sección de Swing Container yo voy a trabajar con módulos internos. Significa que yo en esta ventana voy a cargar subventanas, se podría decir, ¿ya? Y para poder cargar estas subventanas necesitamos un contenedor especial, ¿ya? Y ese contenedor especial se denomina Desktop Pane, ¿vale? Cuando nosotros pinchamos en el Desktop Pane, fíjense que es un cuadrado, dependiendo de Windows o dependiendo del sistema operativo, algunos están en negro o en azul, da lo mismo, ¿ya? Lo vamos a seleccionar y lo vamos a dejar aquí, miren, ahí, en toda la esquina superior izquierda, ¿cierto? Lo dejamos y lo arrastramos de tal manera que ocupe todo. Ahí, ¿vale? Que ocupe todo el elemento. ¿Vale? Ahí. Una vez que nosotros arrastramos ese Desktop Pane, tenemos que configurar, ¿ya? Porque cuando lo ejecutemos pierde el cuerpo en la ventana. Cuando lo ejecutemos se va a generar una ventana sin cuerpo. Por lo tanto, lo que debemos hacer es lo siguiente. En el source, ¿ya? En el source, en la ventana, en el constructor, nosotros debemos aplicar una propiedad. Y esa propiedad tiene que ver con lo siguiente. Set extended state. ¿Qué es lo que hace este método? Set, ahí está, extended state. Lo que hace es maximizar nuestra ventana. Va a aparecer nuestra ventana grande, ¿vale? Entonces hasta el momento cuando lo ejecutemos, ¿ya? Vamos a tener eso, ¿vale? Vamos a tener la ventana y con las opciones que nosotros tenemos, que no tienen funcionalidad todavía, ¿cierto? Ahí. ¿Vale? Entonces, ahora, esa es la primera configuración que debemos hacer. Recordar que la ventana también tiene un atributo, ¿cierto? Que es de la clase tienda, si no me equivoco, ¿verdad? Si nos fijamos en la imagen acá, ¿cierto? En la siguiente imagen, que es esa, en ese modelo, la ventana además debería tener un atributo que se llama tienda, ¿cierto? Que eso después lo vamos a hacer al final, cuando partamos la programación de todo esto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a explicar cómo generar las ventanas internas, ¿ya? Que vendrían siendo estas que vemos acá. Módulo agregar, módulo buscar, módulo categoría, módulo cambiar precio, y me faltó uno acá, ¿cierto? Que es el módulo ver juegos, ¿cierto? Entonces, en la vista, cerramos, no lo cierro nada, acá. En la vista vamos a crear un nuevo
y nos vamos a ir a otro, ¿ya? Y en otro nos vamos a ir a la opción de Swing GeForms, ¿ya? Y vamos a seleccionar esa que vemos ahí, J Internal Frame Form, ¿vale? El J Internal Frame Form, ¿ya? Nos permite poder, es una ventana interna, o sea, yo no puedo ejecutarla afuera de algo, siempre va a estar contenida dentro de otro contenedor, ¿ya? Y se llama J Internal Frame Form y puede ser cargada dentro de los desktop pane, ¿ya? Por lo tanto, seleccionamos y a esta, ¿cómo le vamos a poner? Módulo agregar. Entonces, módulo agregar. Finalizamos, ¿ya? Ahí está. Y fíjense que nos crea una ventanita interna en donde todos sus componentes están bloqueados, ¿ya? Fíjense que dentro de las propiedades yo podría habilitar, por ejemplo, vamos a poner aquí nuevo juego, ¿vale? Ese va a ser el título de la ventana. Y obviamente acá es como trabajar, ¿cierto? Es como seguir trabajando de la misma manera como lo hicimos en los ejercicios anteriores. O sea, tendríamos que armar en la segunda imagen, ¿cierto? Acá tendríamos que armar esa interfaz, ¿vale? Entonces, por ejemplo, eso. Entonces, ese dibujo vamos a hacer el primero solamente, ¿ya? Por ejemplo, arrastramos un label, ¿cierto? Aquí es igual que trabajar como siempre, ¿vale? Vuelvo a insistir. Arrastramos un label que se llama ID, ¿cierto? Arrastramos un campo de texto, ¿cierto? Aquí es como volver a la materia 2, ¿cierto? Materia 3. Arrastramos, ¿qué cosa ahora? El nombre. Otro text field. Lo voy a dibujar así nomás. Después vamos a ordenarlo y todo, ¿cierto? Ahí. La categoría, que es un combo box, ¿cierto? El combo box no lo voy a llenar todavía con datos. Ahí está. Este sería categoría. Y el precio, que vendría dado por un campo de texto, ¿cierto? Aquí vienen todos los temas de bloquear el teclado, ¿cierto? O sea, todo lo que fue evaluado, ¿cierto? Acá hay que replicarlo nuevamente, ¿vale? Entonces lo dejamos así. Después cambiamos los nombres de variables. Si queremos definir el modelo, lo definimos, ¿verdad? Y finalmente un botón, ¿ya? Ahí. Si nos fijamos en la imagen, eso es lo que estamos representando, ¿verdad? Ahí está. Después vamos a definir los nombres de variables cuando empecemos a explicar la codificación de cada uno de estos componentes, ¿vale? Ahora, una vez que está dibujado eso, ¿cierto? Nosotros podríamos después pasar al siguiente módulo, que vendría siendo el módulo de buscar, ¿cierto? Y para hacer el módulo buscar, fíjense que se compone de un ID, un botón y aquí un text area, ¿vale? Pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Fíjense, ahora no tenemos que ir a otro. Debería aparecer ahí mismo el J internal from, ¿cierto? ¿Vale? Van a crear ahora un J internal form, ¿cierto? Que le vamos a llamar ahora módulo buscar. Y ahí se van fijando en la imagen. Este tiene un ID, ¿cierto? Todavía los nombres de variable no, vuelvo a insistir. Lo vamos a definir después. Definimos el ID. Y definimos el botón, que en este caso se llama buscar. Estamos haciendo la maqueta nomás de la estructura. Finalmente un text area, ¿cierto? Acá. De esa manera.
que de acuerdo a la imagen vendría siendo ese, ¿cierto? Vamos a hacer ese de acá, que también es sencillo, el cambiar precio. Primero, módulo cambiar precio. Porque estos dos de acá, el módulo categoría y el módulo ver juegos, va a aparecer un nuevo control, ¿ya? Y ese nuevo control también lo vamos a explicar acá cómo poder configurarlo, ¿ya? Entonces, módulo cambiar precio. Y el módulo cambiar precio, bueno, en el módulo buscar, ¿cierto? Me faltó el título, ¿cierto? Y el closable puede ser también, ¿ya? Closable, y le cambiamos el título, que vendría siendo en el módulo buscar, buscar por ID, ¿ya? Y en el módulo cambiar precio lo mismo, closable, y el título que sería cambiar precio. Para cambiar precio, un ID, ¿cierto? Y no sé si se dan cuenta, pero el método cambiar precio, ¿cuántos parámetros recibe el método cambiar precio? 2, ¿cierto? Y son estos dos datos que estoy definiendo, ¿vale? Entonces lo mismo acá, el ID como es un número, bloqueamos el teclado y de esa manera nos preocupamos tanto de las validaciones van a ser más sencillas. Este sería el precio. Ahí está. Y un botón que diga actualizar o cambiar. Ahí está. ¿Vale? Entonces fíjense que tenemos 3 módulos, nos faltan 2, ¿cierto? La categoría. Vamos con la categoría. No, mejor vamos a ir primero con el otro, el ver juegos. Y ahí lo espero un poquito para que podamos explicar este concepto, ¿ya? De hecho esta tablita esta ventanita la voy a agrandar un poquito más por ahí. Glosable, título, ver juegos. ¿Vale? El ver juegos, ¿ya? Nosotros vamos a cargar todos los juegos, ¿cierto? Pero la idea es cargarlo en un control nuevo, ¿ya? Y ese control, la idea es que sea una tabla, ¿ya? Como un Excel, ¿ya? Entonces, dentro de los controles que nosotros vemos acá, existe un control que se denomina, lo voy a definir acá, está al final de todo, bueno, al final de acá, al final de todos los controles, ahí está, table, ¿vale? Lo pinchamos, lo arrastramos, fíjense que es un control bastante grande, así que lo dejamos, puede ser ahí, ¿ya? Automáticamente se ajusta después, ¿ya? De esa manera. Vamos a explicar la configuración de esto, ¿vale? Porque obviamente acá donde dice título 1, título 2, ¿qué debería decir ahí? ID, nombre, categoría y precio, ¿cierto? Si necesito más columnas, puedo agregar más. Si necesito menos columnas, puedo quitar, ¿ya? Ahora, ¿cómo yo configuro la tabla? Para configurar las tablas es haciendo clic derecho, Table Contents o contenido de tablas. En esa opción, nosotros lo que podemos hacer es ir a la sección de columnas, ¿vale? En la sección de columnas, fíjense que acá, haciendo doble clic en esta columna de acá, nosotros podríamos cambiar los datos. Doble clic acá, nombre. Doble clic acá, categoría, enter. Y doble clic acá, precio.
Enter. ¿Vale? Solamente eso. ¿Ya? Ahora, en donde dice rows, ¿cierto? Donde dice row, aparecen 4 por defecto, ¿cierto? Ahí le ponen 0. ¿Vale? Siempre van a tener que modificar esos dos elementos. ¿Vale? O sea, clic derecho, table contents, columnas, definen cómo se llaman los encabezados de cada tabla, y en rows, borro las filas completas. ¿Cuál es la complejidad, o complejidad entre comillas, ¿cierto? ¿Cuál es lo más difícil de esto? Es cómo cargar esa tabla a nivel de código. Porque yo tengo que recorrer la lista, mientras voy recorriendo la lista, ¿qué es lo que debo hacer? Los IDs van aquí, los nombres van aquí, y así. ¿Vale? Pues eso es lo que vamos a explicar más adelante. Por lo tanto, cerramos esto. Ahí ya se actualizó, ¿cierto? De hecho, esta tablita podríamos achicarla un poquito, por ahí, y lo bajamos un poquito ahí. ¿Ya? Y para el último módulo que nos queda, que es buscar categoría, es exactamente lo mismo. La tabla. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a hacer ahora el módulo categoría y es exactamente lo mismo. Es decir, voy a agrandar un poquito más la ventana, por ahí, un label que diga categoría, un combo box que diga, después vamos a colocar los elementos del combo box, vuelvo a insistir, y la tabla. Que la tabla la definimos ahí, la achicamos un poquito, ¿ya? Y hacen las mismas propiedades. Bueno, a veces NetBeans arroja ese problema de que no me deja redimensionar. Ya lo dejamos así nomás. Table Contents, ¿cierto? Clic derecho, Table Contents, y hacemos exactamente lo mismo. Columnas. ID, ¿cierto? Nombre. De hecho lo pueden hacer de acá también, miren, ustedes pinchan aquí y abajito lo pueden cambiar de acá también. ¿Ya? Categoría y precio. Hay varias formas de hacerlo. Luego en rows, 0. Ahí. Ahí. ¿Vale? Ya. Bueno, y la ventana tiene un closable. Sí, falta un botón que se llama buscar, ¿cierto? Buscar categoría. Y un botón acá al ladito, ¿cierto? Que sea o que se llame buscar. Bien. Ya. Closable y buscar categoría. Una vez que tenemos todas las ventanas internas dibujadas, ¿ya? Lo que debemos hacer ahora es comunicarlas con la ventana principal. ¿Ya? Y eso también es código que siempre se va a repetir. ¿Ya? Ahora, vamos a la ventana primero. ¿Ya? Si queremos, para que sea más fácil para ustedes, en el navegador, ¿cierto? O pinchan en el desktop pane, ¿ya? Que ahí está, miren. El desktop pane, si quieren, le cambiamos el nombre. ¿Ya? Le voy a cambiar el nombre. Se llamaba JDesktop Pane, ¿ya? Y le vamos a llamar ahora contenedor. ¿Vale? Clic derecho sobre el fondo azul o el fondo negro que tienen, ¿cierto? Cambiar nombre de variable. Y le vamos a poner contenedor. Ahí se cambió. ¿Vale? Ahora, los ítems, yo por lo general no les coloco nombre. ¿Ya? Simplemente le hago doble clic a los ítems. Ojo aquí porque fíjense, ¿cuál está seleccionado aquí? Está seleccionado ese menú. ¿Sí? Y a veces cuando uno le hace doble clic, así como está ahí, uno le hace doble clic, a veces en el clic falla y le hace doble clic a ese.
Entonces, ¿qué les aconsejo yo? Que primero le hagan un clic para que esté seleccionado ese y después le hacen el doble clic, ¿vale? Sí. Doble clic a eso y ahí estamos en el... Tienen que fijarse en eso para que verificar que está bien creado el evento. Se llama JMenuItem 1. Estamos bien, ¿vale? Ahora, ¿qué debemos hacer acá? Anexar lo que hemos creado antes, ¿verdad? Primero, lo que necesitamos es, con mayúscula, módulo. ¿Cuál módulo vamos a hacer aquí? El agregar, ¿cierto? Tenemos que crear una instancia, es decir, un objeto. Le vamos a llamar a este BI, ventana interna. Igual a new, módulo agregar. Listo. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer ahora? Trabajar con el contenedor. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer con el contenedor? ¿Ya? Que es el desktop pane, el fondo azul, ¿cierto? El que contiene todas las ventanas internas. Lo vamos a configurar de la siguiente manera. Si yo abro una ventana, que la cargue. Si yo abro otra ventana, que borre todo lo que había antes y que cargue la ventana que yo seleccioné. ¿Vale? Por lo tanto, el contenedor lo que va a hacer cuando yo le haga un clic acá, va a sacar todo lo que había antes. ¿Vale? Ahí está. Va a sacar todo lo que había antes. Luego de eso, el contenedor lo que va a hacer es agregar a la ventana interna que quiero llamar y finalmente hacemos visible a la ventana interna. ¿Vale? Subo un poquito para que... Ahí. ¿Vale? De esa manera. Al ejecutarlo, ¿cierto? Vemos eso. ¿Vale? De esa manera. Tenemos que hacer exactamente lo mismo para cada uno. Después vamos a ver si alguien tiene algún error o algo, lo vamos a ir corrigiendo, ¿vale? Por lo tanto, siguiente paso, ¿qué es? Selecciono el segundo, que es buscar por ID, doble clic, ¿cierto? Al buscar por ID, copiar, pegar se podría decir, pero en el módulo aquí le ponemos módulo buscar y acá módulo buscar, ¿cierto? Listo, ¿vale? Y así van con cada ítem, ¿vale? Módulo categoría, módulo categoría, luego módulo cambiar precio, y acá módulo cambiar precio. Y finalmente ver juego, ¿cierto? Ahí. De esa manera. Voy. Por lo tanto, una vez que tenemos eso, al ejecutarlo, fíjense lo que hace el desktop pane. Carga, borra el... Ah, no lo borro. Ah, sí lo borro. Sí lo borro. Casi, casi. Ahí. Bueno, y así va, ¿cierto? Paramos el video entonces porque tenemos la configuración inicial de los componentes, ¿ya? Con la carcasa solamente, pero todavía no hay integración. No hemos relacionado
el modelo con la vista. ¿Vale? Entonces eso es lo que vamos a explicar ahora. Que eso debería ser también rápido una vez que se tiene esta carcasa.